con el mismo fin, con el mismo propósito de seguir alabando su sagrado nombre. Damos la bienvenida a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera y la última vez que están entre nosotros. Dios les bendiga. Hermano Palomares, qué bueno que está acá entre nosotros, hermano. Siempre es bienvenido y siempre es un placer verles. En la mañana, hermanos, iniciamos una clase basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los hermanos allí en Corinto, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí, hermanos, la lectura. Una iglesia, hermanos, en Corinto, que tenía muchos problemas. Vivían en una ciudad que practicaba mucho el pecado. La iglesia había salido de ahí. En la mañana dijimos, hermanos, que Pablo comienza esta carta diciéndole a la iglesia que ha sido llamada a la santidad, ha sido llamada a la comunión con su Hijo Jesucristo y ha sido llamada a la unidad. Cosas que la iglesia, hermanos, no estaba practicando. Estaban faltando a todo ello. Por el contrario, vivían una vida carnal, una vida dividida, una vida, hermanos, completamente desagradable delante de los ojos de Dios. Así que el apóstol Pablo, cuando es informado de todas estas cosas por los de Cloé, se ve en la necesidad de escribir esta carta. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe en el capítulo 3, pudiéndole escribir a una iglesia espiritual, dice que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, compara la iglesia con un niño, y un niño, hermanos, no entiende. Un niño, hermanos, hace berrinches. Un niño, hermanos, hace travesuras, hace males y tantas cosas, ¿verdad? La iglesia estaba en esta condición. Y uno de los puntos que abordamos, hermanos, es que las causas que destruyen la iglesia, porque todo esto causa destrucción en la iglesia, y esta fue la clase, ¿verdad?, que iniciamos, causas por las cuales la iglesia llega a ser destruida, llega al colapso muchas veces, es porque no hay madurez espiritual. La falta de madurez espiritual, hermanos, en el cristiano ha venido a ser la causa por la cual la iglesia no se desarrolla, la iglesia no avanza, y ha venido a causar, hermanos, bastantes problemas, tanto en la iglesia en Corinto, como en la iglesia en Galacia, en muchos lugares más, y nosotros no somos la excepción. La iglesia, hermanos, en nuestros días sigue pasando, hermanos, por los mismos problemas. Entonces dijimos, hermanos, que la razón por la cual la iglesia se mantenía en este estado de niñez, en este estado de carnalidad, era por la falta de madurez espiritual. No se estaban mortificando, no se estaban preocupando, hermanos, por crecer, no se estaban preocupando por madurar, por llegar a esa madurez que Dios desea para que la iglesia pueda funcionar bien. Y cuando la iglesia, hermanos, no llega a este estado, se vienen los problemas, porque atrás de la falta de madurez se viene también la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de unidad, el conformismo, y tantas cosas más. Por eso la iglesia estaba como estaba, dividida, hermanos. Seguían a los hombres, había grupitos ahí, hermanos, y todos decían ser de uno y ser de otro y de otro y de otro, y la iglesia no es así. La iglesia es uno en Cristo y debe practicar y vivir en unidad. Por eso Pablo dice, hermanos, esto no es así. Tenían
problemas de inmoralidad, problemas, hermanos, aún con la cena. Participaban mal de la cena del Señor. Y Pablo también va a exhortar y va a corregir este problema. Y todo es por la falta de madurez espiritual. Esto es algo, hermanos, que verdaderamente la iglesia debe tomar con mucha seriedad y preguntarme, ¿soy yo un cristiano maduro? ¿Soy yo un cristiano carnal? ¿Soy un cristiano que se encuentra en el proceso de madurez? ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a ser un cristiano maduro? Porque esto es una pregunta, hermanos, personal, y que debemos decidir qué hacer con nuestras vidas. Hermanos, yo necesito, para llegar a ser un cristiano maduro, necesito, hermanos, estar dispuesto a ser transformado, a dejarme moldear por Cristo, dejarme moldear por la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros somos el barro y Él es quien va a darle el diseño perfecto. Pero para eso necesitamos dejarnos moldear, dejarnos transformar. Y esto fue lo que el apóstol Pablo hizo. Lo mencionamos un poco en la mañana. Pablo, hermano, no se parece nada a Saulo de Tarso, aquel hombre injuriador, perseguidor, que blasfemaba. No se parece nada a un hombre completamente transformado en un verdadero cristiano. Y en corto tiempo llegó a la madurez, hermanos, porque fue un hermano que se entregó 100% a las cosas de Dios y decidió y estuvo dispuesto a ser transformado, y Cristo lo transformó. Se lo dijo a Ananías, ¿verdad? Instrumento me es útil, y lo voy a usar, y va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Epi hablaba un poquito de ello en la mañana. ¿Qué tanto padeció este hombre? Ya se lo había dicho Cristo a Ananías. Va a padecer, y va a padecer. Yo se lo voy a mostrar. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Es muy bonita, sí, pero requiere, hermanos, de una entrega total, de estar dispuesto a ser transformado. Ya nos sepultamos en las aguas del bautismo, nos sepultamos juntamente con Cristo y juntamente con Él fuimos resucitados. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos enseña lo mismo. Pero en el capítulo 12 de Romanos, verso 1 y verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, que nos transformemos, que seamos diferentes, que lleguemos a esa transformación que Dios desea. Y para ello, hermanos, todos los días de nuestra vida debemos estudiar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que se van a encargar, hermanos, de irnos transformando día con día, día con día. Ellas son las que nos van a permitir crecer espiritualmente hablando. Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias, hermano. Ahí dice el apóstol Pablo, hermanos, que la transformación que usted y yo vamos a experimentar va a ser por medio de la palabra de nuestro Dios. Ella es, hermano, la que nos va a transformar y nos va a ir haciendo a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados, dice ahí, de gloria en gloria. Pero para ello, hermanos, yo necesito estar dispuesto. La palabra ahí está para prepararme. Dios nos ha dado todo lo necesario, hermanos, para vivir en este siglo de una manera justa, sobria y piadosamente. Todo nos ha dado el Señor. Y me gusta lo que Raúl dice en su oración. Él es el quien produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Él es el que hace, hermanos, un cambio en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos. No lo va a hacer obligados. No nos va a obligar el Señor a cambiar. Nosotros, hermanos, personalmente debemos de poner todo de nuestra parte y estar dispuestos, hermanos, a sufrir esa transformación. Se sufre, hermanos, de un estado a otro se sufre. Hay que dejar muchos hábitos, hay que dejar muchas prácticas, pero sí se puede, hermanos, llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano, hermanos, que verdaderamente agrade a Dios, para no
llegar a ser un problema en la iglesia. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, el apóstol Pedro nos dice qué es lo que tenemos que ir añadiendo a nuestra vida, día con día, hermanos. Y es paso a paso, es un proceso lento, pero tenemos que comenzarlo y comenzarlo ya. Mire, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, ¿qué dice? Vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo, añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gracias, hermano. Y luego dice el 8, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 5 dice, hermanos, vosotros también, poniendo toda ¿qué? Una poquita nomás. Ponga toda diligencia. Sea diligente en lo que ahora le corresponde hacer como cristiano. En esa responsabilidad que tenemos ahora, hermanos, de perfeccionar nuestra santidad, de hacer un cambio en nuestra vida, de llegar a la madurez espiritual. Ponga toda diligencia. ¿Y sabe cómo? Añádale a su fe virtud. Y después a la virtud, conocimiento. Y después al conocimiento, dominio propio. Y luego al dominio propio, paciencia. Y luego a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añádale amor. Póngale esa cereza ahí en el pastel. Y créame que será un cristiano maduro espiritualmente. Amará a la iglesia. Se entregará más al servicio de Dios. Lejos de hacer un problema, una división, procurará arreglarlo el asunto, el problema. Pero necesitamos añadir. De todas estas cosas que Pedro nos menciona aquí, ¿qué es lo que hemos añadido a nuestra vida cristiana? Tenemos la fe porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, y por esa fe es que fuimos bautizados. De eso no me quepe ninguna duda. Pero añadimos virtud. Añadimos conocimiento. Ya le añadimos dominio propio. ¿Saben que los problemas a veces, hermanos, que se hacen es por falta de dominio propio? Por no detenerme y por mi arrebato lo hago y tomo decisiones equivocadas, decisiones erróneas, por la falta de madurez espiritual, hermanos, porque no hay dominio propio en mi persona, y por mi mismo arrebato hago cosas que destruyen la iglesia. Quizá mañana me habré de arrepentir de ello, pero ya es demasiado tarde. Ya lo hice. Pero nunca es tarde para arrepentirnos. Nunca es tarde para pedirle perdón a Dios. Nunca es tarde para pedirle perdón a la iglesia. Nunca es tarde para arreglar cuentas. Pero no hay necesidad de llegar ahí. No hay necesidad. Causas que destruyen la iglesia, hermanos, es la falta de madurez espiritual. Y para ello el único está dispuesto a ser transformado. Y el cristiano, hermanos, que verdaderamente ama a Dios, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Carta a los Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no son carnales. Crucificaron la carne. Crucificaron sus pasiones, esos deseos malos. Los que son de Cristo. ¿Es usted de Cristo? Ya crucificó la carne. Ya se despojó del viejo hombre. Ya se vistió de nuevo. Ya inició un proceso de transformación. Ya le empezó a añadir a su fe virtud. Se está dejando moldear por la palabra de Dios. Ahora piensa diferente. Ahora actúa diferente. Yo espero que sí. Este es el deseo, hermanos, de Dios, que el cristiano llegue a la madurez espiritual lo más pronto posible. En el capítulo 3 y verso 3, Pablo le dice a la iglesia, hermanos, después que se fueron tras un evangelio diferente, esta iglesia también, hermanos, por la falta de madurez espiritual, por no crecer, hermanos,
se van tras un evangelio diferente y hacen unas cosas tremendas. Le dice, habéis comenzado por el Espíritu y van a acabar por la carne. ¿Cómo? Esto no puede ser así. No puede ser así. Es importante, hermanos, es importante que hagamos una verdadera transformación en nuestras vidas. ¿Y saben qué, hermanos? Se ve. La transformación se ve. ¿O no se vio en la vida del apóstol Pablo? ¿No se vio en la vida del apóstol Pedro? Sí se vio, ¿verdad? Cómo fueron transformándose, como dice la Escritura, de gloria en gloria, como en un espejo en la misma imagen de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa misma imagen del Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, con eso termino el asunto número 1. Pero también, hermanos, no solamente cuando estoy dispuesto a ser transformado, sino también, hermanos, cuando decido crecer en conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico, hermanos, es verdaderamente importante, muy, muy importante. Muchos cristianos, hermanos, no pocos, después que salieron de las aguas del bautismo, pensaron, hermanos, en su salvación y pensaron que ahora lo único que tenían que hacer era mantenerse fieles a los servicios de adoración. Ahí están los hermanos que se paran y enseñan, con eso tengo. Con lo que yo escuche, los apuntes que yo tome, y con eso hay. Hermanos, y se inicia un proceso nuevo, una nueva criatura, y dice el apóstol Pedro que debemos desear como niños recién nacidos, ¿la qué? La leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Hay que desear, hermanos, alimentarnos de la palabra de nuestro Dios, para que por medio de ella nosotros podamos crecer. ¿Deseamos, hermanos, la palabra de Dios? ¿Cuántos andan incómodos durante el día porque no han leído la Escritura? ¿O cuántos andan bien felices cuando ya pasó una semana y no han abierto la Escritura? Y andan como si no pasara nada, se sienten muy bien. Hermanos, si usted se siente bien después de una semana sin abrir la Escritura, hay problemas ahí. Se prende un foco de alerta. Cuidado, cuidado. Este cristiano está a punto de ser destruido. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a devorar a las presas más débiles. Aquellas que no se han nutrido, que no se han alimentado bien con la palabra de Dios, ahí anda Satanás detrás de ellos. Cuidado. Déjeme decir, hermanos, que si usted llega a caer en las garras de Satanás, difícilmente se va a soltar de ahí. Y una vez que Satanás entra en tu corazón, te va a hacer garras, hermano. Te va a destruir a ti, a tu familia, y va a destruir la iglesia. Entonces, hermanos, estemos alertas, sed sobrios, y debemos velar. Velar por mi vida, velar por la vida de mi familia, por la vida de mis hijos, por la iglesia. Hay que velar, hermanos, y estar alertas, y debemos también, hermanos, crecer en el conocimiento de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, en Corinto pasó exactamente lo mismo. Fueron bautizados, salieron, hermanos, del pecado, fueron trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz, pero no hicieron un plan de lectura bíblico. No, hermanos, trataron de consagrar sus vidas a Dios, no trataron de crecer, no trataron de madurar, se conformaron, hermanos, con solamente dar el primer paso, que es dar el bautismo. Y esto, hermanos, es la entrada al reino, pero hay muchos más escalones por escalar. Es todo un estilo de vida diferente que se vive en la iglesia. Y Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad?, para que si tal sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Se aprende a conducirse, hermanos, dentro del reino de nuestro Dios. Hay que aprender a conducirnos, y para ello, hermanos, hay que comenzar a conocer las Sagradas Escrituras. La falta de crecimiento espiritual, hermanos, es un verdadero problema, porque la iglesia se mantendría en un estado de niñez, y esto, hermanos, no es aceptable delante de Dios. Miren, en Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, y me gusta usar textos muy simples, hermanos, para que podamos entender
Ustedes saben que siempre mis lecciones son simples, son sencillas, para que podamos entender. Ahí en el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito, hermanos, del Señor al hacer este equipo de trabajo, preparar este tipo de personas con diferentes cargos? ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué llegar hasta ahí? ¿Mande? Para que llevara su palabra. Ok. Para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas. Ok. ¿Qué más? Para que ya no seamos niños. Exacto. Ahí está, hermano, el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Esto ya le pasó a los Gálatas. Una iglesia que es niña viene y te enredan con un evangelio diferente. No es que haya otro, dice el apóstol Pablo, pero hay algunos que os perturban y les enseñan algo diferente y lo creen y se van tras él. Estoy maravillado, dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, sí pasa, porque soy niño. A un niño lo engañas con un dulce. ¿Quieres el dulce? Hermano, el hijo se para ahí en la puerta con dulces y los niños ya saben y se paran, no se van, porque saben que les va a dar un dulce. Y cuando les habla, se van, porque van tras un dulce. Así es la iglesia a veces, ¿no? Con cualquier cosita se engaña. ¿Hermano Juan? Entre hermanos que estudiemos las escrituras, vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Vamos a ser, recordamos que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que defender el evangelio a cualquiera, no es que hay otro evangelio, sino que palabras que los humanos traen, los pensamientos. Nosotros vamos a estar firmes y no vamos a caer ante las garras de Satanás. Nadie nos va a tambalear, y vamos a estar bien dignos de la palabra de Dios. Entonces es lo que pasa. Por eso dice, estén atentos y no hacen como los niños, no se dejen llevar por cualquier doctrina, sean firmes. Y mira, hermano, la niñez es permitida, es bíblica. Lili se bautizó el domingo pasado y es una niña recién nacida. Bethany también acaba de ser bautizada. Hay algunos hermanos de aquí que todavía no tienen ni el año. Niños en Cristo, recién nacidos. Ellos son niños, es bíblico. Se les está alimentando con alimento espiritual adecuado para ellos. Tenemos una clase todos los domingos para recién bautizados. Y todo aquel que es recién bautizado vaya a esa clase. Ahí se le están enseñando, básicamente se le está dando leche. Van a comenzar a crecer. Una vez que comienzan ya a tener conocimiento, entonces ya se vienen para acá, porque aquí ya se les da alimento un poquito más sólido y comienza a crecer el cristiano, comienza a crecer. Hay niveles de crecimiento. Es bíblica la niñez espiritual, pero no es por toda la vida, es por un tiempo. Todos los niños que nacen crecen, ¿verdad? No se quedan siendo bebés. Lleva un proceso de crecimiento. Bueno, con la iglesia pasa lo mismo. ¿Por qué se quedaron siendo niños entonces? No hace una exhortación al apóstol Pablo allá en los Hebreos, pudiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. ¿Tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos? Porque la iglesia, hermanos, la iglesia del primer siglo batalló. Hermano, Y bueno, pero es necesario, ¿verdad? Como dice primera Pedro 3:15, ¿verdad? Estar siempre preparados para presentar la defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel, ¿verdad? Que manda llamando la gracia que hay en Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor Jesucristo,
llevar en cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero necesitamos estar preparados para poder responderle a aquellos que traen otra diferente, que nos quieren enseñar otra diferente doctrina que no es la verdadera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contender, como dice Judas, ardientemente por esa fe? ¿Cómo? Por eso dice Juan 5:39, escudriñar la escritura. Escudriñando, alimentándonos del conocimiento de Dios. Queremos saber, hermanos, como decía en la mañana, quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa, cuál es el amor de Dios, cuál es la severidad de Dios. Todo queremos saber de Dios está aquí, en las Sagradas Escrituras. Ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuáles son los sentimientos, los deseos, todo de Dios está aquí. Todo. Su santidad, todo. Y para ello, hermanos, debemos conocer las Sagradas Escrituras. Y cuando alguien venga enseñándonos algo diferente, nos vamos a quedar, pues, ¿de dónde te enseñaron? No es así. Y podremos enseñarle correctamente cuál es el camino del Señor. Con Biblia. ¿Alguien más, hermanos? El conocimiento bíblico, hermanos, es sumamente importante, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, mire el deseo de Dios, hermanos, para con la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es, hermanos, como la iglesia trabaja, así es como se conduce, así es como se desarrolla, así es como avanza, creciendo, hermanos, mutuamente, los unos para con los otros, ayudándonos, hermanos, mutuamente, con la palabra de Dios, claro. Así es como llegamos a crecer. Los hermanos que no han llegado a crecer en conocimiento bíblico muestran una vida, hermanos, muy diferente. Se manifiestan sus obras, sus decisiones. Se deja ver, hermanos, muy bien el nivel de crecimiento espiritual que tienen. Y es triste, hermanos, ver a tantos hermanos, porque no son pocos, que pensábamos que eran espirituales, porque los mirábamos que llegaban tempranito y no faltaban a ningún servicio de oración, y decíamos, hermanos fieles, ¿verdad? Hermanos espirituales. Pero no, hermanos, cuando mostraron verdaderamente sus acciones, dijeron otra cosa. Su actitud mostró lo contrario. Esto es algo, hermanos, sumamente serio, porque por mi falta de crecimiento espiritual y por mis decisiones tan absurdas que tomo, terminaré dañando, hermanos, a terceras personas, incluso dañaré mi propia familia, a mis hijos, incluso a la iglesia. Satanás, hermanos, Satanás quiere destruir las familias de la iglesia para poder, hermanos, destruir la iglesia. No podrá con toda la iglesia, pero comenzará con uno. Y luego ese uno va a destruir su familia y luego la iglesia se daña. Estas son las causas que destruyen la iglesia. La falta de madurez espiritual. Necesitamos madurar, necesitamos decidir hacer un cambio en nuestras vidas, necesitamos hacer una transformación, crecer en el conocimiento bíblico, para poder, hermanos, evitar todo este tipo de problemas. Al no haber, hermanos, crecimiento espiritual, pues no habrá desarrollo espiritual en mi persona, tampoco habrá una transformación, y al no haber una transformación, hermanos, pues nunca habré de llegar a ser un cristiano maduro. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este peligro, hermanos, no siga dañando a la iglesia y llegue, hermanos, y llegue incluso a colapsar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, tenemos la ayuda de Dios, y para ello, hermanos, tenemos un arma muy poderosa, la oración. Oremos a Dios, hermanos. Oremos a Dios y digámosle, quiero hacer un cambio en mi vida. Quiero crecer en conocimiento bíblico. Y por favor, Señor,
cada vez que yo abro las Sagradas Escrituras, deme sabiduría para entender lo que usted quiere que yo haga. Deme sabiduría para entender cuál es mi condición en la iglesia. ¿Qué estoy haciendo aquí y a dónde voy? Necesito saber. Hace días me habló un hermano que ya tiene años, y no voy a decir su nombre, ¿verdad? Ya tiene años en la iglesia. Y me habla y me dice, hermano, yo quiero aprender. ¿Aprender qué, hermano? Pues aprender las Sagradas Escrituras. Y pues yo me quedé, ¿verdad? Tanto tiempo. Le dije, sí, hermano, está bien. ¿Usted puede ser mi maestro? Y yo me río, y si te estoy hablando en serio. Dije, es que, hermano Leo, me río porque me lo dices en un tono como que, pues como que no cuadra, ¿verdad? Digo, no, hermano, es que verdaderamente yo nunca le tomé interés a esto. Yo no sé nada, hermano. Y yo quiero hacer un cambio en mi vida, yo quiero crecer. Dios ya me llamó la atención de muchas maneras y yo no quiero seguir tropezando. Y comenzó el hermano a entristecerse, ¿verdad? Le dije, mira, hermano, yo estoy a la orden. Yo estoy a la orden. Vamos a iniciar, vamos a estudiar. Vamos a hacer un plan. Vamos a trabajar juntos. Y si yo te puedo ayudar, está claro que le recomendé otras cosas, ¿verdad? Pero le dije, si yo te puedo ayudar, le dije, cuenta conmigo. Hermanos, nunca es tarde para desear crecer, para desear madurar, para querer hacer un cambio en tu vida. Nunca es tarde. Y como él, hermanos, sin temor a equivocarme, hay muchos. Hay muchos cristianos que no han crecido en conocimiento bíblico. No han madurado espiritualmente. Por eso los problemas, por eso todo lo que se ve en la iglesia, sus hechos lo muestran. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros tengamos bastante cuidado con ello. Oremos a Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos ahí en Colosas, mira el deseo del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ahí en el versículo 9, después de iniciar el apóstol Pablo su carta, dice en el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mire por lo que pedía Pablo, hermanos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos, hermanos. Quiero que sepan cuál es mi oración hacia ustedes. Quiero que sepan, hermanos, qué es lo que deseamos hacia ustedes. Cuál es nuestra oración a Dios. Y le pedimos a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que Dios les abra el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual para que puedan crecer. Esta era la oración de Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que oró usted para que el hermano Álvarez crezca en conocimiento bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que el hermano Álvarez oró para que José Luis creciera en conocimiento bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que la iglesia en Elmos se desarrolle y llegue a ser una iglesia ejemplar como Tesalónica? ¿Cuándo fue? Cositas tan simples, hermanos, que pasamos. Pero la Escritura nos dice cuál debe ser nuestra oración hacia la hermandad. Que crezcamos en conocimiento bíblico, que la iglesia sea más santa, que la iglesia sea más pura, que se guarde de las contaminaciones del mundo y que crezca en conocimiento bíblico. Esa debe ser nuestra oración. No pedirle a Dios que me dé un carro nuevo y nomás por mí. Hermanos, hay que saber pedir por cosas espirituales. La iglesia es espiritual, no es carnal. Y en este mundo vamos de pasada. Así que no le pida a Dios por cosas terrenales, pídale por cosas espirituales, porque vamos hacia la eternidad. Vamos a morar al lado de un Dios santo, al lado de un Dios puro. Y la iglesia pidiendo por cosas de acá. Bueno, Pablo dice,
sepan, hermanos, que nuestra oración hacia ustedes es para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Sigue pidiendo el apóstol Pablo, hermanos, por estas cosas. Capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios debe morar en abundancia. ¿En dónde? En nuestros corazones. Este es el deseo de Pablo, que la palabra de Dios more en abundancia. Y si alguien te falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. Pídale que al abrir las Sagradas Escrituras, que Dios le abra el entendimiento y pueda entender cuál es su voluntad, qué espera Dios de mí. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dicen, hermanos, ustedes han sido llamados a ser santos, y no se ve santidad en ustedes. Han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, y no hay comunión, hay división. Han sido... No les puedo hablar como espirituales, necesito hablarles como carnal. Y es una tristeza, hermanos, es una verdadera tristeza. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que usted y yo como iglesia oremos los unos por los otros, para que Dios nos dote de inteligencia y de conocimiento espiritual, que seamos llenos, hermanos, de su voluntad. Y cuando usted sea lleno del conocimiento bíblico, usted será un ferviente cristiano en espíritu, amará a la iglesia, se preocupará por su hermano, sobrellevará su carga. Alguien de ustedes mencionó en la mañana que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, y esto es importante. Y si supieran todo lo que implica eso. Gálatas 6 también. Todo lo que implica eso, hermanos. Pero para ello debe ser un cristiano que ha crecido en el conocimiento bíblico, que está orando a Dios, que la iglesia está orando por mí, que yo estoy orando por él, para que juntos crezcamos mutuamente y logremos, hermanos, llegar a la plenitud de aquel que nos salvó. Pero también, hermanos, tercer asunto: ¿cómo puedo llegar a obtener mi madurez espiritual? No solamente cuando decido, hermanos, ser transformado. No solamente, hermanos, cuando decido crecer en el conocimiento bíblico. También, hermanos, cuando decido guardar mi santidad. He decidido servir a Cristo, no más al pecado, no más al mundo. Habré de dejar las prácticas pecaminosas atrás, habré de dejar el mundo atrás, habré de iniciar una vida nueva en Cristo, habré de santificarme día con día. Y el tema de la santidad, hermanos, es un tema sumamente importante, debido a que de ahí, hermanos, se desprende todo, hermanos, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se requiere santidad para que mi adoración a Dios, hermanos, llegue ante su presencia como olor grato. De otra manera, hermanos, al no haber santidad, Dios, hermanos, Dios no se agrada de él. En la mañana mencionábamos, ¿verdad? Hebreos, ¿qué es? 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice el escritor, nadie verá a Dios. Un requisito, hermanos, tan simple y tan claro, que para poder ver a Dios, hermanos,
se necesita la paz y la santidad. Van de la mano. Van de la mano. Tiempo nos faltaría, hermanos, para desarrollar estas dos palabras. Pero es importante, hermanos, que usted y yo guardemos nuestra santidad. Dios no acepta, hermanos, cualquier adoración. No podemos venir y presentarnos, hermanos, a Dios y ofrecerle una adoración, hermanos, a medias, enemistado con aquel hermano, rencor en mi corazón, odio, quizá. Esto no es posible, hermanos. Dios no se agrada de ello. A Dios, hermano, le agrada que vengamos a adorarle con un corazón limpio, con un corazón santo, dispuesto, preparado, hermanos, para ofrecerle lo mejor al Maestro. Lo mejor. Dios se merece lo mejor, hermanos. Lo mejor. Y si tenemos un problema, como lo mencionamos en la mañana, arreglémoslo, dejemos ahí la ofrenda, como lo enseña Mateo, ¿verdad? Deja ahí tu ofrenda, ve, ponte a cuentas con tu hermano, y una vez que se haya arreglado el asunto, entonces ya ven, tómala y ofrécela. Es algo delicado, hermanos, venir a ofrecerle a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Podremos engañar nosotros mismos. Yo no sé qué siente el hermano Juan hacia mí, o el hermano Palomares hacia mí. Yo no sé, pero Dios sí. Dios conoce el corazón, hermanos. No puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y te abre un poquito el entendimiento y te dice, si tienes algo contra tu hermano, Dios sabe que tienes algo contra tu hermano, pero te lo dice, si tienes algo, como cuando le dijo a Adán, ¿de dónde estás tú? Sí sabía, estaba. Pero ven a enfrentarte, ven a arreglar cuentas. Algo pasó, algo cambió. ¿Por qué te escondes? Si tienes algo contra tu hermano, ves, ponte a cuentas con él, para que puedas venir y ofrecer tu ofrenda. Arréglalo, es tu hermano. No puede haber división. Un cuerpo que adora a Dios no puede estar dividido, hermanos. No puede haber ni siquiera un sentimiento de rencor, ni siquiera. A veces no hay un problema, hay un sentimiento malo hacia la persona, ni siquiera eso. Por eso, hermanos, debemos tener bastante. Por eso les digo, esto es algo serio y es algo muy delicado. Mi adoración a Dios. ¿Cómo está? Hermano Víctor. Bien, hermano. La santidad, yo digo que es todo, ¿verdad? Para poder llegar allá a estar con Cristo. Porque en 1 Pedro 1:16 escrito está, sed santos. Y hay Apocalipsis 3:4 dice, pero que unas pocas personas se saben que no han manchado su vestidura y andarán conmigo porque son dignos. Es cierto, hermanos. Y cuando habla de vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, habla de santidad. Eso es lo que es. Y Jesucristo viene por una iglesia santa. Y al ser una iglesia santa, es una iglesia limpia, pura, que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene nada semejante. Es por la iglesia que Cristo viene. Entonces, hermanos, es importante que guardemos nuestra santidad. ¿Estamos contaminados? No me lo conteste, ¿verdad? Pregúntese usted mismo, ¿estoy contaminado yo? ¿O me siento limpio delante de Dios? Mire, vaya conmigo a la segunda de los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y lea por favor el capítulo 7 y verso 1. Segunda a los Corintios, capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense bien, hermanos. El apóstol Pablo ha venido hablando de una serie de promesas que Dios da a su pueblo. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es el consejo ahí? Limpiémonos de toda contaminación, fíjense bien, de carne y de espíritu. Y una vez que pase eso, perfeccionaremos nuestra santidad
en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Limpiándonos de carne y de espíritu. Aquí hay dos preguntas, hermanos. ¿Cómo podemos limpiar nuestra carne? Perfeccionando la santidad. Sí. Pero cuando Pablo dice limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cómo puedo yo limpiar mi carne y después cómo puedo limpiar mi espíritu para poder perfeccionar la santidad? Bueno, para que haya una perfección tenemos que practicar día con día. ¿Ok? Tenemos que practicar día con día la santidad de Dios en nuestras vidas. Y mientras que nosotros no estamos dispuestos a dejar a que la palabra de Dios entre hasta nuestra alma, no va a haber ningún cambio. Es por eso que nosotros día con día estudiamos la palabra de Dios, miramos a clases de hermanos, venimos los domingos, venimos los miércoles, y la palabra nos exhorta. Mientras que nosotros no nos exhortemos a nosotros mismos, no va a haber ningún cambio. Así usted me predique muy bonito, o el hermano me diga los mejores consejos de la Biblia, mientras que yo no quiera, no va a haber ninguna transformación. ¿Ok? Entonces, desde que yo me levanto en la mañana, me pongo en las manos de Dios y le digo: Padre, en este día quiero ser un cristiano fiel, quiero guardar mis ojos, quiero cuidar mi mente, quiero cuidar mi trato hacia los demás, y como dijo Pablo, va a andar sabiamente para con los de afuera. Quiero ser sabio con las personas que voy a tratar en este día. Eso es tratar de cuidar nuestra carne, porque vamos a tratar con las personas, pero para limpiarnos. Dice ahí el apóstol Pablo: limpiémonos de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Hermanos, que no se nos olvide que venimos de un estado pecaminoso, que estábamos acostumbrados a practicar el pecado, estábamos acostumbrados a vivir una vida desagradable delante de Dios, y que cuando venimos a los pies de Cristo, en el bautismo, ahí, hermanos, morimos al pecado y nacimos de nuevo, en un sentido espiritual. Y dice Pedro que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, fíjense bien, pero sí nos lleva a una conciencia limpia hacia Dios. Entonces, hermanos, debemos de dejar de practicar lo malo, y ahí puede entrar, hermanos, todo lo que usted quiera: impureza, fornicación, adulterio, malos pensamientos. Límpiese de todo eso. Primero, hermano Víctor, y luego, hermano. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Allá en la primera carta de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo. O sea, en veces ofendemos, en veces sin querer. Sí, no, sin duda alguna, hermanos, sin duda, para que no me malentiendan, ¿verdad? Aclarando un poquito el punto, sin duda alguna, mientras vivamos en este cuerpo y mientras vivamos en esta tierra, habremos de ofender, le habremos de faltar a Dios, habremos de pecar. Nadie de ustedes me puede decir que ustedes no pecan, porque pecamos hasta con el pensamiento, y sin saber ofendemos a Dios. Por eso nuestra oración, hermanos, debe ser: perdónanos aún por aquello que te ha ofendido, que ni sabemos que te ofendimos, pero te ofendemos. Bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es sin duda alguna, hermanos. Pero no podemos practicar el pecado con conocimiento, ¿no? Si traíamos toda una vida de pecado, de práctica, y va a ser bien difícil dejarla para iniciar una nueva, pero tiene que entrar el proceso de santificación, el proceso de transformación. Por eso Pablo dice: tenemos muchas promesas de Dios, la vida eterna, pero límpiese de carne y de espíritu, para que pueda perfeccionar su santidad. Hermano Juan. Sí, hermano, y no solamente es nos bautizamos y ya somos santos, ya somos perfeccionados, nos perfeccionamos, no. Nuestra lucha, nuestra perfección es toda nuestra vida, porque nos estamos preparando para la venida del Señor. Por eso nosotros queremos ser santos y sin mancha, porque nuestra vida es una
es una lucha contra carne, contra pensamientos, contra huestes de maldades. Tenemos que luchar toda nuestra vida. Y no quiere decir que porque yo soy bautizado y soy cristiano, muchos dicen yo no peco, no, todos pecamos, y eso iba a lo que vas tú. Porque por eso venimos aquí, porque somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Y la palabra perfección quiere decir que día con día estamos tratando de agradarle a los ojos de nuestro Padre Celestial, no del mundo, porque para el mundo vamos a ser los peores, ¿verdad? Porque día con día cada quien tiene sus luchas. Y nosotros no sabemos qué lucha tiene nuestro hermano de aquí, qué lucha tiene el hermano de acá, qué lucha tengo yo, pero estoy tratando de agradar a Dios solamente. Esta es la palabra perfección. No que ya sea un santo, no, estoy perfeccionando mi vida para cuando venga nuestro Señor Jesucristo estar santo y sin mancha ante los ojos de Él y estar a la diestra de Dios. Bien, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia ahí en Colosa, les dice: hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Hay que hacer morir, hermanos. Hay que matar completamente todo eso que nos daña. No puede vivir ese tipo de cosas en nuestra vida. Ya no es posible, hermanos. Hay que hacer morir todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Mire bien, la iglesia practicaba esto, ya no cuando vivías en ellas, pero ahora las traen arrastrando ya de cristianos, y Pablo dice: hagan morir eso ya, crucifiquen eso ya, despójense de eso ya. Necesitamos comenzar a vestirnos de nuevo, hermanos. El tiempo se terminó, hermanos. Pido una disculpa porque me pasé, creo que 10 minutos. Próximo domingo, si Dios permite, seguiremos estudiando esto. Vamos a limpiar nuestro espíritu también. Vamos a limpiar nuestra mente. Vamos a quitarnos esos malos deseos. Vamos a sacar, hermanos, todo eso negativo. Vamos a amar más. Vamos a perdonar más. Vamos a perfeccionarnos más. Que no haya envidia, que no haya odio, que no haya rencor, que no haya mentira. Porque todo esto nos aleja de Dios. Nos separa de Dios. Nos separa de la iglesia. Y esto no es correcto. Así limpiaremos nuestra carne y nuestro espíritu. Y entonces perfeccionaremos nuestra santidad. Hermano Álvarez, ya nos vamos. Permítame leer algo. Es en Efesios 4:30, es lo que está diciendo usted. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, con misericordia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí están los consejos, hermanos. Ahí está. Si nosotros seguimos al pie de la letra los consejos del apóstol Pablo, que son de Dios, porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo, habremos de llevar una vida santa, digna, agradable delante de Dios. Hermanos, y las causas se habrán de ir desapareciendo, aquellas que destruyen la iglesia. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Vamos a tener un canto de invitación, un hermano de Talismo. Vamos a ponernos de pie.